estar viendo por medio de Facebook, por medio de YouTube. Damos la bienvenida, les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Cuando lo tengan, hermanos, me dan un amén. Es San Lucas 10, del 38 al 42. Gloria a Jesús. Recuerde, hermanos, que somos salvos por la locura de la predicación. La palabra de Dios es la que nos edifica, es la que nos sostiene, es la que nos alimenta. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El 38 dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este día tan especial que usted creó para que sus hijos nos regocijásemos en él. Gracias porque usted ha sido nuestra fortaleza. Gracias porque aparte de usted, Señor, ¿qué sería de nosotros? Muchas gracias porque nos escogió, porque nos llamó con propósitos, porque reconocemos que todos y cada uno de nosotros tenemos propósitos que usted tiene para con nosotros, que tienen que cumplirse. Gracias le damos por esta palabra, Señor, de que va a hablar a nuestras vidas. De antemano abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente, todo nuestro ser para recibir su palabra, Dios eterno. Sea usted dándonos el discernimiento, ayudándonos a que podamos entenderla y a poderla atesorar en nuestros corazones y ponerla por obra. Gracias, Señor, porque como Padre, que es usted un Padre bueno, está interesado, Señor, en que nosotros aprendamos para que no claudiquemos, para que podamos seguir perseverando. Pues su palabra dice que no es del que comienza, sino del que termina la carrera. Y nosotros, Padre bueno, queremos terminar esta carrera. Sea que, Señor, usted nos llame a su presencia o venga a levantarnos en gloria, que estemos preparados. Que nada ni nadie nos permita, Señor, apartar nuestra mirada del autor y consumador de la fe, de Jesucristo, de su Hijo amado. Aquel, Señor, que usted envió a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Dentro de ellos estábamos nosotros, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero vino Jesús y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, Rabacaya, repasando. Sí, Señor, gracias. Gracias, muchas gracias. Le pedimos que sea usted, Señor, abriendo nuestros oídos, ayudándonos, Señor, a que los tiempos están tan difíciles, pero que tenemos a un Padre bueno que no nos suelta de la mano y que nosotros tenemos que ser entendidos, aceptar que su palabra dice que apartados de usted nada podemos hacer, que nada ni nadie nos aparte de usted. Oh, buen Dios, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Quiero decirle, hermano, en esta hora que Dios, todas las cosas que están sucediendo, hermanos, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, está acelerado el tiempo. Tan acelerado, hermanos, de que tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos. Y al final, todas las cosas que nos ayudan a nosotros a mantenernos es esa relación. Lo digo de nuevo, hermano. Tenemos que establecer, el tema de esta noche se llama Dios tiene que ser mi prioridad. Tenemos que decirlo y apoderarnos de este tema. Dios tiene que ser, no que Dios es, tiene, como quien dice, es una exigencia que nosotros mismos nos ponemos. Dios tiene que ser mi prioridad. ¿Qué es prioridad? Aquello que es lo primero. Esa es una prioridad. Uno puede decir, bueno, mi prioridad son mis hijos.
mi prioridad es mi esposa o viceversa. Mi prioridad es mi estudio. Que nuestra prioridad sea el Señor. Porque de esa manera nosotros vamos a sostenernos. Los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, pues, estamos siendo testigos de un tiempo tan difícil para la humanidad, pero específicamente para la iglesia. Porque Dios está permitiendo todas estas cosas. Recordemos de que nada sucede si Dios no lo permite. De que todas estas cosas, Dios no es que no se da cuenta de lo que está sucediendo. Pero nosotros tenemos que estar muy atentos de que nuestra mirada, nuestro corazón no se aparte del Señor. Los tiempos están tan difíciles, hermanos, que tenemos que aferrarnos al Señor cada día más. Y esta palabra dice: prioridad es preferencia de una persona o cosa sobre otra. Eso es prioridad. Preferencia de una persona o cosa sobre otra. ¿Cuál es la prioridad? Nosotros tenemos que saber que el Señor tiene que ser nuestra prioridad, lo primero en todo. Y sucede esto, hermanos, porque en mi caso personal, de vez en cuando estoy bien enfocado y de vez en cuando tiendo a desenfocar. ¿Por qué digo esto? Porque no por pura razón Dios me dio esta palabra. Y uno entiende, y uno dice, bueno, pero es que yo oro todos los días, pero es que yo escudriño la palabra todos los días, y lo hace. Sin embargo, aquí había una palabra que es la que me llamó la atención, que era donde Marta, donde el Señor le dice: Marta, Marta, tan afanada y turbada. Le da dos palabras. Pero dice en el 38, aconteció que yendo de camino, Jesús venía de camino, o sea, andaba de pueblo en pueblo predicando la palabra, andaba de pueblo en pueblo sanando, liberando. Pero llega y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella le recibe en la casa, pero no solo era Marta, ella tenía una hermana. Entonces esto quiere decir que Marta y María conocían al Señor. Así como usted y yo conocemos al Señor, porque nosotros conocemos al Señor. Hoy hemos aprendido a conocerle a través de la palabra, porque a nosotros nos pueden decir es que nadie nunca lo ha visto. Pero a través de la palabra, recuerde que el Señor es la palabra misma. Entonces dice que aconteció que él iba de camino y entró en una aldea, y vino una mujer llamada Marta y le recibe en su casa, como quien dice, lo invito a que venga a mi casa y que se quede en mi casa. Y imagínense que el Señor no podía andar solo. Él tiene que haber andado con sus discípulos, no le dice la palabra, pero tenía que andar con sus discípulos, y ella lo trae. Entonces, ¿qué sucede aquí? Él entra a la casa de Marta y de María. Sin embargo, hay un momento en que Marta se ocupa directamente del quehacer, se preocupa de atender al maestro, de atender al Señor, de atender a los discípulos. Y dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y uno puede decir en estos tiempos, pero qué injusto es esta palabra, o qué injusto es el Señor. La pobre Marta, puede decir uno, corre a cocinarle al maestro, a hacer algo para darle de comer. María solo vino y se hizo la muy súper espiritual, y se fue a sentar a los pies del Señor. Con nuestros ojos naturales nosotros podríamos decir, no, hombre, es que esta es una vividora, esta lo que vino es a sentarse a los pies del Señor, mientras que Marta, la pobre, corrió a hacerle de comer. Y podríamos decir que esta mujer sí le está sirviendo al Señor de verdad, porque la otra solo se fue a sentar. Aquí es donde viene el caso, donde dice, esta tenía una hermana que se llamaba María. Las dos vivían en esa casa. Marta invita al maestro que venga a su casa, y ahí lo recibe, pero en ese momento ya comienza, como que dice, hacerle un buen guiso al Señor. Y la otra, que se llama María, se va a los pies del Señor. Y en el 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Nosotros, hermanos, estamos viviendo unos tiempos donde los quehaceres nos absorben nuestro tiempo. Y cuando habla de los quehaceres, y cuando habla del afán, el afán no solamente es el trabajo. Afán es aquello que uno dice, que estoy afanado con mis hijos, estoy afanado con mi escuela, con mi colegio, estoy afanado con la universidad. Es un afán, es aquello que uno le quita todo el tiempo, toda la energía, porque normalmente uno piensa, el afán solo es el trabajo. No solo es el trabajo. En este caso, Marta
dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ella tenía muchos quehaceres en la casa, que tenía que limpiar la casa, que tenía que mopiar la casa, que tenía que lavar la ropa, plancharla, y cocinar y lavar los trastes y todo esto. Hay momento para esto. Pero lo impresionante de esto es que dice, y ella acercándose, dijo al Señor, o sea, le reclama a Jesucristo y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Como que dice, yo estoy aquí afanada haciendo todo este trabajo y María no me viene a ayudar. Nos sucede muchas veces a nosotros y sucede en este sentido, hermano, que de repente uno se enfoca. Cuando viene el Señor Jesús y es invitado por Marta a la casa, y si usted se pone a pensar en lo espiritual, Jesús había entrado a la casa de Marta. Jesús entró a su casa y a la mía hace muchos años, porque nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Jesús vive en nosotros, pero muchas veces los quehaceres, el afán, no nos permite saber que ese Jesús a través del Espíritu Santo está en nosotros morando y no le hacemos caso, porque estamos muy afanados en diferentes actividades. Como le digo, no solamente el afán es solamente el trabajo. Todo aquello que nosotros le damos y nos quita energía es un afán. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, habla la palabra de Dios. Y le reclama al Señor todavía y le pregunta que ella está pues atascada de trabajo y que Marta no le ayuda, que le reclame. Dile pues que me ayude. Hasta ahí uno puede decir, la verdad que Marta tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que solo esta pobre mujer está haciendo el trabajo? Y vienen los discípulos a la casa del Señor, como quien dice un estudio bíblico, como quien dice una reunión familiar, y ella se fue a sentar. Pero que resulta, hermano, en la parte espiritual es cuando Jesús viene y le dice, Jesús le responde y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, hermano, aquí es donde uno puede decir, entonces, ¿qué pasó aquí? Marta está realmente sirviéndole al Señor y viene Marta y le reclama a Jesús de que mire que su hermana pues no le está ayudando, que le reclame, y Jesús le sale por otro lado. Porque hay momentos en que nosotros, lo hablo por mí mismo, hermano, porque como le dije cuando empezamos, de tiempo en tiempo uno está bien enfocado en el Señor. Y de tiempo en tiempo, cuando menos acordamos, hermano, porque esto, usted y yo estamos librando una batalla espiritual constantemente. Entonces uno de repente dice, no, pero yo me estoy congregando periódicamente. A la verdad que nosotros no hemos dejado de congregarnos. A la verdad que yo sigo orando con el Señor. Pero ahora quiero explicar algo, porque el Señor le dice a ella que estaba afanada y turbada. Son dos términos diferentes. El afán, hermanos, es la que nos lleva a nosotros a estar turbados. Si no tuviésemos afán, y le voy a poner este ejemplo. Hace una semana, poco más o menos, a mí se me está quitando el sueño. Para las 2 de la mañana, para las 3 de la mañana, para las 4, para las 5. ¿Qué hago? Yo despierto esa hora cuando mi hora de levantarme es a las 6:30. Estoy turbado. Ya el afán me ha llegado al punto de turbarme. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno puede estar como hizo Marta, porque es importante para nosotros comprender la palabra de Dios tal como está escrita. Marta le estaba sirviendo al Señor. Aparentemente ella estaba haciendo un trabajo excelente para el Señor porque estaba haciendo el trabajo físico, pero internamente en su corazón Jesús lo tenía apartado. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. A Él no le podemos engañar. Nosotros podemos engañar al hombre muchas veces, pero al Señor no lo podemos engañar. Y uno puede decir, bueno, pues lo que pasa es que el hermano Leo, ese hombre de oración, permanece aquí todo el tiempo y predica todos los sábados, pero Dios conoce la verdad si dentro de mi interior, de mi corazón, a Él lo tengo de cerca, como le pasó a Marta. Marta reclama inclusive al Señor, pero el Señor le dice, un momento. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Más bien le jala el aire, como decimos, y le dice, no, un momento, tú estás turbada, estás completamente afanada y turbada. Entonces, ¿qué pasa el 42? Pero solo una cosa, le dice el Señor, es necesaria. Y esa es la cosa más importante que nosotros tenemos que cuidar. Porque usted, hermano, y usted sabe que los tiempos están malos.
Por eso él dice aprovechar el tiempo, porque el tiempo está malo. Hermano, se ha acelerado de un día para otro. Eso es lo que yo percibo. No sé, usted también tiene que percibirlo. Pero en este año como que el mundo se dio vuelta. Upside down. Patas arriba completamente, hermano. Y uno puede ver pues de que hay demasiada lucha. ¿Sabe un hermano? Una cosa, hermano. De que estamos luchando, peleando. Estamos peleando la buena batalla. Pero ¿qué sucede? Casi por lo general, nuestras oraciones, y se lo digo porque yo meditaba hace un par de semanas en mi oración, donde estamos constantemente pidiéndole al Señor o intercediendo por sanidad, cuando nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Nuestra oración tendría que ser en reprender todo espíritu, toda artimaña de Satanás. Sin embargo, estamos constantemente pidiendo por sanidad física, sabiendo que este cuerpo igualmente va a perecer. Pero ¿por qué sucede todo esto? Porque ha llegado un tiempo donde nos hemos desconectado del Señor internamente. Aparentemente, como Marta, estamos conectados, pero internamente nos hemos desconectado, tal vez un tanto, tal vez no mucho, o tal vez mucho. Porque recuerde que Dios no va a soltar una palabra así nomás al aire, sino que Él sabe lo que hace y su palabra nunca va a regresar vacía. 41, Jesús le dice, y le dijo Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Completamente afanada. Entonces, usted puede ver en la palabra de Dios que ella estaba, ella fue la que trajo al Señor a su casa. Ella fue la que corrió a atenderlo. Y la otra solo se fue a los pies de Cristo. ¿A qué? A escuchar la palabra. No quiere decir esto exclusivamente de que uno no va a trabajar en la obra del Señor. Pero recuerde esto, que Dios conoce mi corazón y el suyo. La palabra de Dios dice que Él es el único que escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre. Entonces Él sabe cómo estamos nosotros en este tiempo. Y Dios quiere darnos una alerta para que nosotros no vayamos a caer en eso, para que nosotros sigamos cuidando nuestra relación con Cristo, para que nosotros no seamos apariencia, como en el caso que le pasó a esta sierva. Porque en el caso de Marta, de acuerdo a la palabra, estaba de apariencia porque Jesús se lo dijo. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso le dijo el Señor. Afanada y turbada. Y entonces lo contrario con María. Y como le digo, nosotros podríamos decir que María es injusta, pues porque se fue a sentar a los pies habiendo tanto trabajo. Pero hay algo que es importante. ¿Cuál es la prioridad de nosotros? O sea, nosotros podemos hacer todo lo que hacemos sin descuidar nuestra prioridad, que es el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser nuestra prioridad? Porque estamos librando una batalla espiritual constantemente y donde facilito, hermanos, se desconecta, se revienta el hilo. Fácil. Lo hemos visto y lo estamos viendo. A la gloria, y la gloria sea para Dios de que nosotros todavía estamos de pie. Pero hemos visto el enfriamiento, hemos visto el desánimo, hemos visto cuántos hermanos y hermanas a nivel mundial se han apartado, hoy están apartados del camino del Señor. Pero que nosotros no seamos únicamente bultos, sino que, mire, cuando venimos aquí a la casa de Dios, nosotros estamos adorando a Dios y aprendiendo al Señor a nivel de congregación. Pero esa relación personal, hermanas, hermanos, son las que nos sostienen en el día difícil. Y le dice Jesús en el 42, pero solo una cosa es necesaria. Una cosa. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y es que había entendido ella que hay tiempo, digamos, especial para nuestra relación con Jesús. Ese tiempo para nosotros debería de ser intocable. Pero ¿qué sucede dentro de la misma... dentro del mismo afán? Y el afán es cuando uno está completamente dedicado a algo continuamente. Cuando llega el momento del tiempo del Señor, estamos agotados, estamos completamente agotados de que no tenemos ni el deseo de abrir la palabra de Dios, ni el deseo de orar, porque estamos completamente agotados. Marta estaba muy ocupada que no se dio cuenta que Jesús había llegado a su casa. Nosotros muchas veces estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que Jesús está en nosotros. Entonces por eso es que la relación desaparece.
y se va enfriando de a poco. Y la palabra que él dice que apartados de él nada podemos hacer, se cumple en nuestras vidas. Y recuerde que nosotros mientras vivamos en este cuerpo tenemos que pelear la buena batalla. En otras palabras, no podemos desprendernos del Señor, por eso Él tiene que ser nuestra prioridad. ¿Qué es el afán? Cuando el Señor Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. El afán es una dedicación con empeño a una tarea. Ese es el afán. Es la dedicación con empeño a una tarea. Que tengo que limpiar la casa, que los tengo que dejar, pero miren, spotless. Que yo tengo que arreglar mi carro, que yo tengo que atender a mi esposo porque él es delicado, que yo tengo que darle a mi... Eso es un afán. Afán es dedicación con empeño a una tarea, a cualquier cosa que nosotros nos dedicamos. Entonces, cuando estamos afanados a determinada cosa, esto nos termina llevando a una turba. O sea, venimos a ser turbados. ¿Y qué es una turba? Es aturdido, cuando uno está aturdido, confuso, intranquilo, preocupado. Cosas sencillas que lo llevan a uno a estar turbado. Así estaba Marta. Estaba completamente turbada, afanada y turbada. Pero el afán, hermanos y hermanas, es lo que nos lleva a ese término de estar turbado, donde hasta el sueño se nos quita, donde en muchos casos hasta el hambre se nos quita. Bueno, a mí no me quita el hambre, a mí me pega más hambre. Sin embargo, me gusta dar siempre el ejemplo mío, porque hermano, ¿por qué un hijo de Dios tiene que estar despierto a las 2 de la mañana? Y uno puede venir e inventarse, el Señor me está despertando para orar, está completamente turbado. Porque sabe una cosa, el sueño del hombre, usted puede levantarse a orar. Yo me levanto, yo oro todos los días. Yo soy testimonio de esto, y mañana y tarde. Pero cuando es algo, porque hay un pensamiento, cuando viene la turbación, uno está turbado, cuando es un pensamiento que le quita y le gana el sueño. De repente aquel sueño, en caso personal, tal proyecto, no lo he terminado y el tiempo se me acaba. Entonces aquel pensamiento me ganó el sueño y me fueron las 3, 4, 5 de la mañana. Entonces ya hay una turbación. ¿Pero por qué es esto? Porque hemos desconectado nuestro espíritu con el espíritu del Señor. Es cuando hemos empezado a eso. Porque realmente, hermanos, nosotros tenemos que tener la prioridad en nosotros el Señor y tener el cuidado de no entrar en el afán. Recuerden lo que dije anteriormente, el afán no solo es el trabajo, el afán es todo aquello que nosotros le dedicamos un tiempo excesivo para el cuidado de cualquier cosa o de cualquier persona, porque entonces cuando llegue el momento de atender al Señor, nosotros no tenemos la mente para eso, no tenemos el corazón dispuesto para eso, no tenemos la energía dispuesta para eso. Eso es una persona turbada, aturdido, confuso, intranquilo y preocupado. Que no puede pagar la nota del carro, que los biles me van a caer encima, que más cosas, hermanos, que son de este mundo, pero que nos desprendemos del Señor porque no le hemos dado a Él la prioridad. La prioridad, entonces, el caminar en el Señor se nos hace tan difícil porque tenemos muchas luchas espirituales. Recuerden que nosotros somos naturales, pero somos espirituales y la parte espiritual la descuidamos. Los afanes de la vida nos conllevan, hermanos, como les digo, un afán nos va a conllevar a estar turbados, o sea, perturbados, preocupados. Eso es lo que nos llevó, le pasó a Marta lo contrario, porque Marta se desenfocó de Jesús. Jesús vino a su casa y se desenfocó. Nosotros tenemos a Cristo y nos desenfocamos muchas veces por estar preocupados por cosas, hermanos, que perecen. Y sabe una cosa que yo he aprendido, hermano, que más bien aquellas cosas que perecen son las que el enemigo Satanás utiliza para destruirnos, para quitarnos y robarnos la paz, para quitarnos y robarnos la salud, para quitarnos y robarnos esta relación que tenemos que tener con el Señor. Eso tenía María. María sabía ella exactamente, y si podemos decirlo con certeza, porque Jesús lo dijo. Y recuerde que Jesús conoce nuestros corazones, Él sabe. Él se lo dijo a Marta, tú estás turbada y perturbada completamente, afanada con tantas cosas, pero María ha escogido lo mejor, y lo mejor es el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que escoger y no apartarnos de eso. En el caso de Marta, por ejemplo, que ella corrió a atender al Señor,
se miran tantos casos, hermanos y hermanas, en la iglesia del Señor a nivel de iglesia, no de congregación, donde hay muchos obreros, donde hay muchos siervos, donde hay muchas siervas, de que trabajan arduamente en la obra, pero ¿para quién están trabajando? De ahí donde siempre no estuve de acuerdo mucho en las actividades. Recuerda, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tendríamos y tenemos la obligación delante de Dios de sostener la casa de Dios. ¿Por qué empezar a vender baleadas y pasteles y tacos cuando he aprendido, hermanos, donde hay muchas hermanas o hermanos en la cocina haciendo actividades mientras la palabra de Dios está siendo predicada? No están recibiendo la palabra de Dios. Mientras la adoración para el Dios Todopoderoso está siendo entregada al Padre, no la están haciendo. Entonces vienen a diferentes servicios a la iglesia a trabajar físicamente y dejan lo más importante, que es aprender del Señor o adorarle al Señor. Pero este engaño conlleva a muchos siervos y siervas por no conocer la palabra, por creer que sí realmente están trabajando para el Señor, y culto tras culto detrás de una cocina, detrás de una estufa, detrás de algo vendiendo, cuando realmente nosotros tenemos que ser responsables. Pero de ahí es donde uno tiene que entender qué es lo más importante. Por eso vienen las situaciones, las aflicciones, hermanos, donde nos agarra el diablo, nos agarra débiles, completamente débiles, porque espiritualmente estamos desarmados. No hemos sabido entender de que Jesucristo tiene que ser el primero en todo. Nada debe de ocupar el primer lugar más que el Señor. Para nosotros Él tiene que ser nuestra prioridad. Y hay algo, hermano, que no necesariamente uno puede decir, bueno, es que el hermano hoy no vino o mañana no vino. Esa relación personal tenemos que desarrollarla. Esa relación personal, hermano, es la que nos va a sostener en el día malo. Esa relación de oración, esa relación de meditar en la palabra, de escudriñar la palabra, y procuremos no caer en el afán. Afán es aquello, recuerde, que nos quita toda la energía. Porque cuando uno llega, hermano, ahorita yo estoy llegando a mi casa 3, 4 o 5 de la tarde, pero hermano, yo vengo, mire, reventado. Yo lo que quiero es tirarme una siesta. Imagina una siesta a esa hora, ya uno se levanta medio aragán, tiene que sobreponerse. Mientras que si uno trabaja o lo que uno hace, lo hace en orden, considerando que la prioridad número uno para todo hijo de Dios tiene que ser el Señor. Voy a poner dos ejemplos de Jesucristo. En San Marcos 1, 35, 37. Mire, Jesús venía predicando la palabra. Jesús venía sanando y venía liberando y venía predicando. Porque Jesús, esos eran los ministerios de él: liberar, sanar y predicar. Dice en San Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes de esto, Jesucristo había sanado enfermos, Jesucristo había liberado, pero Él no era como nosotros, que porque el afán nos conlleva al cansancio y no dedicamos ese tiempo para el Señor. Entonces Jesús no era así. Jesús nos deja el ejemplo de que Él en todo tiempo, la prioridad de Jesucristo fue el Padre. Y mire, no había nadie, uno puede decir, hasta yo medité en esto, porque dije que el Señor estaba afanado. Él no estaba afanado, porque Él hacía el tiempo para hacer el trabajo del cual el Padre lo envió, que era que vino a salvar al que se había perdido, a sanar, a liberar, a predicar la palabra. Pero Él se apartaba día tras día a hablar con el Padre. Su prioridad número uno era el Padre. Dice en el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, era madrugada, no había amanecido, y acababa de terminar de predicar, de liberar y de sanar. En San Marcos 1:35, y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Esta es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer, como quien dice, un estilo de vida. Algo que he incorporado en los últimos 2 años debido a la salud, he incorporado lo que es caminar diario. Y lo he hecho un estilo de vida. La oración para nosotros tiene que ser un estilo de vida. Porque, hermano, esta es la manera donde nosotros vamos a comunicarnos con el Padre. Recuerde que ahorita, por ejemplo, en este preciso momento, Dios nos está hablando a nosotros, pero a través de la oración nosotros le hablamos al Padre.
Y si nos damos ese tiempo, hermanos, donde uno ora sin precisión, sin andar a la carrera, se postra despacio. Mi oración, por eso yo la hago en la mañana, temprano, tipo 6:15, porque ahí no me suena ni el teléfono, ni me llegan textos. Ha habido veces que soy a las 7 y ya el teléfono empieza a sonar por el trabajo. Entonces uno tiene que entender todas estas cosas y lograr apoderarse de estas cosas. Dice, bueno, a esta hora yo puedo postrarme delante del Señor sin ser perturbado por nadie. Dice, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba el Señor Jesús. 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, todos los demás discípulos. Y el 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Claro, ¿por qué todos lo buscaban, hermano? Porque los discípulos, una vez que terminaron de hacer el trabajo, que de repente andaban ayudándole al maestro, se cansaron. Entonces dijeron, este es tiempo de descansar, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Venimos turbados, venimos agotados de tanto afán, entonces es tiempo de descansar. Entonces el tiempo del Señor no lo dedicamos y no lo aplicamos. Jesús, aunque venía de largo camino, de predicar, de liberar, de sanar, él sabía que llegaba un momento donde él tenía que irse a la intimidad con el Padre. Jesús siempre puso en primer lugar al Padre. Nunca lo dejó segundo por decir, no, la verdad que hoy vengo cansado. Vengo de Galilea, de Judea, de Perea, de todos estos lugares que he predicado ahorita, vamos a dormir. No hubo manera. Entonces el ejemplo lo tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre puso por prioridad al Padre. Pero nosotros nos está pasando lo que le pasó a Marta, afanados y turbados con muchas cosas. Y me gusta esa palabra porque muchas cosas es de todo, de todo. Nosotros tenemos durante el día, por eso mi esposa dice que en la mañana yo valgo oro, pero en la tarde ni lata. Porque hermano, todo el día es completamente haciendo diferentes cosas. Para allá, para acá, para todo hay energía. Pero cuando llega la tarde y uno está afanado, porque el afán es esa dedicación, es aquello que a usted le roba toda la energía. Nosotros tenemos que aprender a saber evaluar nuestro tiempo en el día. Y decir, bueno, este tiempo es para el Señor, este tiempo es para la oración, este tiempo es intocable. ¿Por qué? Porque yo me voy a sentar a aprender del Señor, de la palabra de Dios. Sea que escuche una prédica, sea que lea la palabra de Dios, pero ese tiempo. Pero aparte de eso, este cuerpo no lo podemos extralimitar, y eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos, extralimitando este cuerpo físico que no tiene la capacidad como para llegar al momento de irse al Padre. Imagínense si llegamos tan cansados de tanto afán y turbados, llegamos a la casa, comemos un baño y uno lo que quiere es dormir, porque al día siguiente a la misma rutina. Jesús siempre puso en primer lugar al Padre. Muchos hermanos hoy trabajamos, pero no intimidamos con el Señor. Sucede en lo secular y sucede en lo espiritual. Porque usted puede ver, hermano, la carrera en la iglesia del Señor, donde se trabaja de todo. Pero allá internamente, ¿cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Recuerde que la palabra de Dios dice que el que siembra para el Espíritu, de ahí va a cegar vida eterna. No estamos sembrando para el Espíritu para que ceguemos vida eterna. Sembramos en la carne porque en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hay son proyectos pasajeros, proyectos que van a pasar. De que tenemos que pagar esto, tenemos que pagar al otro, que necesitamos un carro nuevo, que necesitamos hacer la otra cosa. Pero todas estas cosas nos conllevan, hermanos, a un afán. Dice, voy a darle un ejemplo más y con esto voy a ir cerrando. En San Mateo 14:15 dice la palabra de Dios: cuando anochecía, de nuevo Jesucristo sanó a los que ellos estaban enfermos. El Señor venía sanando, hermanos. No voy a la Biblia directamente. Venían sanando. El Señor venía sanando completamente tanta gente. Mire lo que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 14, en el 12. Cuando los discípulos
le estaban contando al Señor, se fue. Cuando los discípulos estaban contando al Señor de que habían decapitado a Juan, Él los oyó y se fue adelante de ellos, pero la población lo escuchó y se fue siguiéndolo. Y Jesús vino y comenzó a sanar de nuevo, a sanarlos, a liberarlos y a predicarlos. Y vino Jesús y le dice a los discípulos, bueno, es necesario, que está agarrando la noche, ya está avanzada la noche, ya está avanzada la hora, dice la palabra. Entonces hay que despachar a esta gente para que vayan a los pueblos y puedan escoger algo de comer. Y Jesús le dice un momento, porque él es un Dios de misericordia. No es como uno que realmente no tiene misericordia. Uno mira el mal o la necesidad de los demás y no se apiada de él. Jesús le dice un momento, no lo podemos despachar así. Viene Jesús y le dice, bueno, vamos a darles de comer. Pero maestro, ya se ha pasado la hora. Y la verdad que estamos tarde, como que él dice, ya estamos cansados. Jesús vino y le da de comer a 5,000 personas. Después de que les predicó, después de que sanó, después que liberó, le da de comer 5,000 personas. Y de esas 5,000 personas, está llegando, imagínense, un poco más tarde de la noche. Y viene Jesús y despacha adelante a los discípulos. Le dice, váyase adelante. Yo voy a despedir a esta gente. Imagínense si le tocó al Señor darle de comer a 5,000 personas. Antes de eso había predicado, había liberado, había sanado. Ahora le da de comer a 5,000 personas. ¿Usted cree que es fácil darle de comer a 5,000 personas? Él era el líder, o es el líder, pero él era el líder en este momento. Entonces él tenía que estar al frente de darle de comer a 5,000 personas. Sin embargo, él bien les dice, no, ahora ustedes vayan adelante y yo voy a despedirlos. Y ahí le tocó a él despedir a esta multitud. Luego de que termine de despedirlos, el Señor se fue a orar al Padre de nuevo. O sea, todo el trabajo que él hizo durante todo ese día, y podría decir yo, mitad de la noche, no le impidió agarrar a orar al Padre. Ahí es donde nosotros necesitamos tener ese cuidado, esa intimidad con Dios. Y tener al Señor como nuestra prioridad. 3 puntos. De que no caigamos en ningún afán. Hemos estado, pero que cuidemos no caer ayer. Eso lo trae a uno a cansancio, agotamiento. Por eso dice que el afán lo puede conllevar a la muerte. Porque uno pasa, hermano, completamente desajustado. Emocionalmente, sentimentalmente, físicamente. Procuremos, cuando miremos que estamos demasiado afanados, uno mismo, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos avisa. Va entrando al afán y luego va a venir la turba, turbado, donde está confundido, donde pierde el sueño, donde ya la vida no tiene un sentido ni en lo humano, mucho menos en lo espiritual. Porque dice, esta vida que estoy llevando, ¿para qué? Solo soy trabajo, solo soy sacrificio, y al final del día pues es lo mismo. De nosotros, hermanos, hermanas, necesitamos cuidar esa intimidad con el Señor, que Él sea nuestra prioridad. Todo lo demás aquí va a quedar. Jesús es el mejor ejemplo para nosotros, hermanos. Procuremos volver a ese tiempo cuando conocimos al Señor, que entramos en ese primer amor donde queríamos y le dábamos el tiempo. Y tenemos que tener un gran cuidado, porque tenemos un adversario que se llama Satanás. Esto no está librándose solo. Recuerda que uno podría decir, para el Señor, Él quiere lo mejor para nosotros, pero como Él deja la palabra escrita, entonces nosotros ahora tenemos que ser guiados por la palabra, pero Él no nos va a forzar. Hay un libre albedrío. Uno puede decir, bueno, yo voy a hacer esto porque esto es lo que el Señor me habló, o yo no voy a hacer esto. El Señor quiere que nosotros seamos como María, que no estemos como Marta, afanada y turbada con tantas cosas. Que Dios le bendiga, hermanos. Demos un aplauso al Señor. Vamos a orar en esta hora.